La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue el día en que encontré mi propio vestido de novia abierto sobre la cama, y el perfume que había encima no era el mío. No sé si alguna vez te ha pasado eso de entrar en una habitación y sentir que el aire te avisa antes que tu cabeza, como si algo, aunque todavía no tenga nombre, ya hubiera cambiado de lugar. Yo me quedé de pie en la puerta de mi cuarto, mirando el tul blanco extendido como una piel ajena, con esa sensación extraña metida en el pecho. Mi vestido estaba ahí. Mi vestido. El que yo había escondido dentro de su funda para no tocarlo demasiado, para no tentar la mala suerte, para dejar intacta la emoción hasta el gran día. Y encima de la cama, sobre la seda, flotaba un aroma dulce, intenso, elegante. No era mío. En ese momento, todavía no sabía que mi mejor amiga estaba usando mi boda para quedarse con todo lo que era mío. No solo con la fiesta, no solo con mis planes, no solo con mi prometido, con mi vida. Me llamo Lucía, tengo 33 años, y durante casi 12 creí que Inés era la hermana que la vida no me dio. Nos conocimos en la universidad, en una clase que las dos odiábamos, y terminamos riéndonos al fondo, mientras el profesor hablaba de teorías imposibles de entender a las 8 de la mañana. Inés tenía esa facilidad peligrosa para entrar en la vida de la gente, como si siempre hubiera pertenecido allí. Era brillante, divertida, rápida para leer a los demás. Sabía qué decir, cuándo callar y cómo hacerte sentir importante. Durante años estuvo en todo. En mis rupturas, en mis ascensos, en mis crisis, en mis domingos de vino barato y pizza fría. Cuando murió mi padre, fue ella la que durmió conmigo en el sofá del salón para que yo no pasara la noche sola. Cuando abrí mi estudio de interiorismo, fue la primera en llegar con flores. Cuando conocí a Álvaro, fue la primera en decirme, con esa sonrisa ladeada que tenía cuando algo le gustaba de verdad: ten cuidado, porque este hombre no te va a dejar salir ilesa. Yo pensé que lo decía en el buen sentido. Álvaro y yo nos conocimos en una cena de trabajo. Él llevaba una camisa azul oscuro, las mangas dobladas hasta los antebrazos y esa seguridad tranquila que no necesita exhibirse. No era el hombre más ruidoso de la sala ni el más gracioso, pero era el que escuchaba, el que te miraba como si nadie más estuviera hablando. Yo venía de una relación larga, fría y agotadora, así que su forma de tratarme me pareció un milagro pequeño. Abrirme la puerta del coche, acordarse de cómo tomaba el café, preguntarme por mi madre sin que yo tuviera que recordárselo. Se ganó mi confianza despacio. Y quizá por eso, cuando me pidió matrimonio 2 años después, en la terraza de un hotel frente al mar, con una cena sencilla y sin espectáculo, lloré como si la vida por fin hubiera decidido compensarme por todo lo anterior. Inés lloró más que yo cuando se lo conté. Yo te organizo todo, me dijo abrazándome en mitad de mi cocina. Déjamelo a mí, tú solo disfruta. Te juro que voy a hacerte la boda más bonita del mundo. Y yo se lo dejé. Ahora, cuando lo recuerdo, me doy cuenta de que hay traiciones que no empiezan con una mentira, sino con una ayuda demasiado entusiasta. Al principio me pareció un regalo. Yo estaba hasta arriba de trabajo, con entregas, clientes difíciles y una reforma grande en marcha. Inés tenía un gusto impecable y una energía inagotable. Hacía listas, llamaba a proveedores, comparaba flores, discutía menús, cerraba citas, corregía detalles. Álvaro, por su parte, parecía encantado de que alguien llevara el control. Menos mal que está Inés, decía, porque yo con estas cosas me pierdo. Esa frase empezó a repetirse demasiado. Menos mal que está Inés. Si yo tardaba en responder un mensaje del fotógrafo, Inés ya lo había hecho. Si yo quería revisar las invitaciones, Inés decía que ya había hablado con imprenta. Si yo preguntaba por la prueba del menú, Álvaro contestaba que ya lo habían visto ellos y que todo estaba perfecto.
Ellos. Una palabra pequeña, inofensiva. Pero hubo un día en que me rozó mal. Fue un jueves por la tarde. Yo había salido antes del estudio porque una clienta me canceló a última hora. Decidí pasar por la oficina de Álvaro para sorprenderlo y llevarle café. Recuerdo perfectamente el vaso en mi mano, todavía caliente, y el sonido de mis tacones en el pasillo de mármol. La recepcionista me sonrió, me dejó pasar, y cuando llegué al fondo, escuché risas detrás de la puerta entreabierta de la sala de juntas. No era raro que Inés estuviera allí. Lo raro fue la intimidad del momento. Álvaro estaba sentado en el borde de la mesa, sin chaqueta, aflojándose la corbata. Inés, frente a él, sostenía una carpeta y se reía con esa risa baja que solo usaba cuando quería que alguien se inclinara un poco más hacia ella. Él le tocó la muñeca. Apenas un segundo. Un gesto pequeño, casi invisible. Pero a mí me atravesó como una aguja. Empujé la puerta con una sonrisa. Vaya, dije levantando los cafés. Interrumpo una reunión muy productiva. Los dos se separaron con una rapidez demasiado medida para parecer natural. Inés reaccionó primero. Lu, menos mal que llegas, dijo. Estábamos revisando lo del salón, porque había un cambio con las fechas de montaje y no queríamos preocuparte. No queríamos preocuparte. Otra vez esa manera de decidir por mí. Álvaro me besó, me dio las gracias por el café y siguió hablando de centros de mesa, horarios, proveedores, como si todo fuera perfectamente normal. Como si yo no hubiera visto ese microsegundo de tensión en el aire. Como si no hubiera sentido, por primera vez, que me estaban dejando fuera de mi propia historia. Intenté convencerme de que eran nervios, estrés, tonterías de novia. Porque cuando una está enamorada, a veces no niega lo que ve. Lo traduce para no sufrir. Pero empezaron a pasar cosas. Un cambio en la distribución de las mesas que yo no había aprobado. Una llamada del florista agradeciéndole a Inés la decisión final. Un mensaje que vi entrar en el móvil de Álvaro mientras él se duchaba. Ya está casi todo listo. Luego te cuento sin que se entere. No llegué a leer más porque la pantalla se apagó. Y sí, me odié un poco por quedarme quieta. Esa noche no dije nada. Me limité a observar. A hacer lo que mejor hago cuando algo me huele mal. Callar y mirar. Álvaro cenó conmigo como siempre. Me habló de un nuevo socio, de una inversión, de la luna de miel en la Toscana. Me tocó la rodilla debajo de la mesa. Me llamó mi amor, con la voz exacta de siempre. Y aún así, algo ya no encajaba. 2 días después, fui a casa de Inés sin avisar. No por celos, no todavía. Fui porque me había escrito diciendo que tenía guardadas unas muestras de tela para los recuerdos de los invitados, y yo quería elegirlas antes de una reunión. Subí. Usé la copia de llave que me había dado años atrás, porque así de unidas éramos, y entré llamándola por su nombre. No contestó. El piso estaba en silencio, impecable, con esa pulcritud de revista que Inés mantenía, incluso cuando nadie iba a verla. Caminé hasta el salón, dejé el bolso sobre una silla, y entonces vi algo que me detuvo en seco. Sobre la mesa de comedor había una carpeta beige. Mi nombre estaba escrito delante, y debajo, en letra más pequeña, había otra palabra: rectificación. Ahí entendí que el perfume sobre mi vestido no era casualidad, y que lo peor todavía no había empezado. Me quedé mirando la carpeta beige como si fuera algo peligroso. No era solo el nombre, era la palabra que estaba debajo. Rectificación. Mi primera reacción fue reírme por dentro. Esa risa nerviosa que aparece cuando tu cabeza todavía intenta inventar una explicación lógica. Quizá era algo del salón. Quizá un contrato corregido. Quizá simplemente Inés había usado mi nombre para organizar documentos. Pero entonces vi algo más. En la esquina inferior,
había una fecha. 3 semanas antes de la boda. Exactamente el día que Inés me había dicho que todo estaba cerrado. Sentí un pequeño frío subir por la espalda. No quería tocar esa carpeta. No porque pensara que hubiera algo terrible dentro, sino porque una parte de mí ya sabía que sí. Aún así, la abrí. Dentro había varios documentos impresos, perfectamente ordenados. Contratos, copias de correos, presupuestos. Pero lo que me hizo detener la respiración fue la primera hoja. Era un formulario legal del registro civil. Mi nombre estaba ahí. El de Álvaro también. Pero había una tercera línea que me dejó sin aire. Testigo principal, Inés Herrera. Eso no era raro, era lógico. Mi mejor amiga iba a ser mi testigo. Lo extraño estaba más abajo. Había una anotación hecha a mano, con la letra de Inés. Confirmado para el viernes. Fruncí el ceño. La boda era sábado. Pasé la página. Y entonces encontré el segundo documento. Una reserva de ceremonia civil. No en el lugar donde íbamos a casarnos. No en el jardín del hotel. En una oficina del registro del centro de la ciudad. La fecha. Viernes por la mañana. Mi pulso empezó a acelerarse. Seguí leyendo. Había correos impresos entre Álvaro y una persona del registro. En uno de ellos se mencionaba algo que me hizo sentir que el suelo se inclinaba bajo mis pies. La novia debe firmar previamente los documentos de validación. Y debajo, resaltado con marcador amarillo. La testigo puede gestionar la entrega. La testigo. Inés. Mi mente empezó a reconstruir recuerdos que hasta ese momento parecían irrelevantes. 2 semanas antes, Inés me había traído varios papeles del hotel para firmar. Cosas de proveedores, permisos, logística. Yo apenas los había revisado. Había firmado rápido, confiando en ella, confiando en mi mejor amiga. Sentí una presión fuerte en el pecho, pero lo peor no había llegado todavía. La última hoja de la carpeta era una impresión de un mensaje, un correo, de Álvaro, dirigido a Inés. Leí la primera línea, y el mundo se volvió silencioso. Cuando todo esté firmado el viernes, el sábado será solo una celebración. Nadie tiene por qué saberlo todavía. Mi mano empezó a temblar. Seguí leyendo. Lucía confía en ti más que en nadie. Si tú le dices que esos papeles son del hotel, los firmará sin mirar. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero aún había una última frase. Una que todavía puedo repetir palabra por palabra, porque quedó grabada como una quemadura. Cuando volvamos de la luna de miel, ya veremos cómo manejar la situación. Cerré la carpeta lentamente. El silencio del apartamento de Inés se volvió pesado. De repente entendí todo. La boda del sábado no era una boda. Era un teatro. La ceremonia real iba a ocurrir un día antes. Y lo más enfermo de todo era que yo misma había firmado los documentos. Pero todavía había algo que no encajaba. Porque en todos los papeles, mi nombre seguía ahí. Entonces pensé en algo que me hizo sentir náuseas. Volví a abrir la carpeta. Busqué entre los documentos. Y ahí estaba. Un formulario adicional. Un documento de rectificación de testigo y contrayente. Y en el espacio donde debía estar mi nombre, había una línea en blanco. Una línea preparada para ser cambiada, para ser sustituida, para ser borrada. Y debajo, escrita con la misma letra de Inés. Solo falta la firma final. En ese momento escuché el sonido de una llave girando en la puerta. Mi corazón dio un salto. La puerta se abrió. La voz de Inés llenó el apartamento. ¿Lucía? ¿Eres tú? Cerré la carpeta rápidamente. Mis manos estaban frías, pero mi cabeza estaba sorprendentemente clara, porque en ese momento entendí algo importante. Ellos pensaban que yo no sabía nada, y eso me daba una ventaja enorme. Escuché los pasos de Inés acercándose por el pasillo.
Respiré profundo. Y cuando apareció en la puerta del comedor, me encontró de pie, tranquila, con una pequeña sonrisa. Lu, dijo, no sabía que ibas a venir. Levanté la carpeta ligeramente. Estaba buscando las telas, respondí. Y encontré esto. Durante un segundo, vi algo cruzar su mirada. No miedo. No exactamente. Algo más peligroso. Cálculo. Pero solo duró un instante. Luego sonrió. Ah, eso, dijo con naturalidad. Son correcciones del registro. Nada importante. Nada importante. Asentí despacio. Claro. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Me alegra que estés ayudando con todo, añadí. Ella sonrió más. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Cualquier cosa. Si supiera lo que acababa de leer. Si supiera que acababa de descubrir el plan entero. No estaría sonriendo así. Pero yo también sonreí. Porque por primera vez desde que empezó todo, ya no me sentía la víctima de la historia. Me acerqué, la abracé, como siempre. No sé qué haría sin ti, le susurré. Inés rió suavemente, y mientras lo hacía, tomé una decisión. Si ellos querían jugar a las mentiras, yo iba a dejar que el plan siguiera adelante, hasta el final. Porque el viernes, el día de la verdadera boda, yo también iba a estar allí. Solo que no como la novia engañada, sino como la persona que iba a destruir su mentira delante de todos. Y todavía no tenía ni idea. Hay un momento muy extraño cuando descubres una traición grande. No es rabia inmediata. Primero llega algo más frío. Silencio. Análisis. Durante los días siguientes hice exactamente lo que Inés y Álvaro esperaban de mí. Nada. Sonreí. Respondí mensajes. Elegí flores. Probé el menú. Hablé con el DJ. Confirmé invitados. La novia perfecta. Mientras tanto, por dentro, estaba reconstruyendo el rompecabezas. Lo primero que hice fue revisar los documentos que había firmado semanas antes. No fue difícil encontrarlos. Tenía la costumbre de escanear todo lo importante y guardarlo en una carpeta digital. Cuando abrí los archivos, confirmé lo que ya sospechaba. Había firmado autorizaciones legales que permitían a la testigo presentar documentos en mi nombre. Inés, mi mejor amiga, la mujer que estaba ayudando a mi prometido a casarse, sin mí. Durante 2 días enteros pensé en qué hacer. Podía enfrentarlos. Podía cancelar la boda. Podía desaparecer. Pero ninguna de esas opciones me devolvía lo que me estaban robando, mi dignidad. Así que elegí otra cosa. Paciencia. Si ellos querían casarse el viernes, yo quería ver cómo intentaban hacerlo. Y sobre todo, quería saber con quién. Porque había una pieza que todavía no encajaba. ¿Quién iba a ocupar mi lugar? La respuesta llegó el miércoles por la noche. Estábamos cenando en casa. Álvaro cocinaba pasta, algo que hacía cuando quería parecer especialmente atento, y hablaba sobre los invitados de su familia. Mi padre está emocionado, dijo. Siempre quiso verme casado. Me alegra, respondí. Observé su cara mientras hablaba. Era impresionante lo bien que mentía. Después de cenar se fue a duchar. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nunca había hecho en toda nuestra relación. Miré su teléfono. No fue necesario desbloquearlo. Una notificación apareció en la pantalla. Inés, solo una frase. Todo confirmado para mañana. Nadie sospecha. Sentí un latido fuerte en el pecho. Mañana, jueves. Eso significaba que el viernes por la mañana el plan se ejecutaría. Respiré hondo. Tomé mi propio teléfono y llamé a alguien que no había visto en meses. Hola, dije cuando contestó. Necesito un favor legal. Al otro lado de la línea estaba Clara, una abogada que había trabajado conmigo en varios proyectos inmobiliarios. Era la persona más meticulosa que conocía. Le expliqué todo: los documentos, la carpeta, los correos, el plan. Hubo unos segundos de silencio.
Luego Clara habló con una calma que me dio paz. Lucía, esto es fraude. Lo sé. Y bastante grave. También lo sé. ¿Qué quieres hacer? Miré por la ventana. La ciudad estaba tranquila, normal, como si mi vida no estuviera a punto de estallar. Entonces respondí, quiero que todo ocurra exactamente como ellos lo planearon. Clara se quedó callada unos segundos. Eso suena peligroso. No, dije. Suena justo. La mañana del viernes amaneció despejada. El tipo de cielo azul que normalmente me habría hecho pensar que sería un día perfecto. Me vestí con calma, no con mi vestido de novia, con un traje blanco sencillo, elegante, discreto. A las 9 de la mañana llegué al edificio del registro civil. No entré. Me quedé en la acera de enfrente, observando. A las 9:20 apareció el primer coche. Álvaro. Salió ajustándose la chaqueta, mirando su reloj. Parecía nervioso. 10 minutos después, llegó el segundo coche. Cuando la puerta se abrió, sentí un pequeño golpe en el pecho, porque ya sabía quién era. Pero verlo lo hizo real. Inés. Llevaba un vestido blanco corto, no exactamente de novia, pero lo suficientemente parecido. Y en su mano izquierda brillaba algo que me dejó helada. Un anillo. Mi anillo. El mismo que Álvaro me había puesto en aquella terraza frente al mar. Lo observé todo desde la distancia. Ellos no sabían que yo estaba allí. Álvaro la tomó de la cintura mientras entraban al edificio. La cercanía entre ellos no parecía nueva. Parecía natural, como si hubiera estado ocurriendo desde hacía tiempo. Respiré profundo. No lloré. No grité. Solo esperé. 5 minutos después crucé la calle. Entré al edificio. La recepcionista levantó la mirada. Buenos días. Sonreí con calma. Buenos días. Vengo para la ceremonia de las 9:30. La mujer revisó la lista. ¿Nombre? La miré directamente. Lucía Navarro. Frunció ligeramente el ceño. Pero la novia ya llegó. Sonreí. Y dije algo que hizo que la mujer levantara la cabeza de golpe. Sí, lo sé. Por eso estoy aquí. Porque lo que Inés y Álvaro todavía no sabían era que el registro civil no había aceptado la rectificación que ellos intentaron hacer. Legalmente, la única novia registrada seguía siendo yo. Y en unos minutos, cuando el juez llamara a la pareja, la puerta se abriría y yo entraría, justo en el momento en que intentaran casarse, con mi nombre, con mi vida, con mi historia. Y esta vez, no iba a ser la mujer engañada que ellos esperaban. Iba a ser el karma que jamás vieron venir. El pasillo del registro civil olía a papel antiguo y café barato. Caminé despacio hacia la sala donde estaban celebrando la ceremonia. A través de la puerta entreabierta, escuché la voz del juez, formal, tranquila, repitiendo esas frases que tantas veces había imaginado escuchar en mi propia boda. Estamos aquí reunidos para formalizar la unión civil. Me detuve justo antes de entrar. Respiré profundo. No estaba nerviosa. Lo que sentía era algo mucho más frío. Certeza. Empujé la puerta. El sonido interrumpió la ceremonia. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Álvaro fue el primero en verme. Su expresión cambió en 3 etapas muy claras. Confusión. Miedo. Y finalmente algo que nunca le había visto antes. Pánico. Lucía, susurró. Inés también se giró. Por un segundo se quedó completamente inmóvil. El color desapareció de su cara. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su voz ya no sonaba elegante. Sonaba rota. El juez frunció el ceño. Señora, esta es una ceremonia privada. Caminé hacia adelante con calma. Cada paso resonaba en la sala. ¿Sí?, respondí. Lo sé. Saqué una carpeta blanca de mi bolso. La misma carpeta que Clara había preparado la noche anterior. La abrí y la coloqué sobre la mesa frente al juez.
Pero hay un pequeño problema. El juez ajustó sus gafas. ¿Cuál exactamente? Lo miré directamente. Legalmente, la novia registrada para esta ceremonia soy yo. El silencio fue absoluto. Álvaro dio un paso hacia mí. Lucía, espera. Esto no es lo que parece. Levanté una mano. No hables. Lo miré con una calma que lo dejó quieto. Durante semanas, continué, estas dos personas intentaron modificar documentos legales para casarse utilizando mi identidad. El juez empezó a revisar los papeles. Su expresión cambió lentamente. Primero sorpresa, luego incomodidad, y finalmente algo mucho más serio. Esto, murmuró, esto no está autorizado. Inés dio un paso adelante. Debe haber un error. Su voz estaba temblando. No, dije. No lo hay. Saqué otro documento. Lo coloqué sobre la mesa. Estos son los correos donde planeaban hacerlo. El juez los revisó en silencio. Luego levantó la mirada. Señor, dijo mirando a Álvaro. ¿Puede explicar esto? Álvaro estaba completamente pálido. Miró a Inés, luego a mí. Lucía, íbamos a hablar contigo. Sonreí ligeramente. Claro. Después de casarte con mi mejor amiga usando mi nombre. Nadie habló, ni siquiera Inés, porque en ese momento ya entendía que el plan se había terminado. Pero todavía faltaba algo. Me acerqué un poco más. Aunque lo que más me sorprende, continué, es que pensaran que yo no lo descubriría. Inés finalmente explotó. «Porque tú nunca miras nada», gritó. «Siempre confías en todo el mundo». La sala quedó congelada. Yo la observé con calma. Exacto. Hice una pausa. Confiaba en ti. Su respiración era agitada, pero lo peor todavía no había llegado. Me giré hacia el juez. También debo informar que mi abogada ya presentó una denuncia formal por intento de fraude y falsificación de documentos. Álvaro dio un paso atrás. ¿Qué? Saqué el teléfono. Lo puse sobre la mesa. En la pantalla estaba el correo de confirmación del juzgado. La denuncia se registró esta mañana. Miré a los dos. Y según la ley, esto tiene consecuencias bastante serias. Inés se quedó sin palabras. Álvaro tampoco habló. El juez cerró lentamente los documentos. Esta ceremonia queda cancelada. Su tono era seco, profesional. Y recomiendo que resuelvan esta situación con asesoría legal inmediata. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. No era tensión. Era final. Tomé la carpeta. Me giré hacia la puerta. Álvaro habló por última vez. Lucía, por favor. Me detuve, sin girarme. ¿Sí? Su voz estaba rota. Yo te quería. Solté una pequeña risa. No amarga, simplemente cansada. Entonces dije algo que nunca olvidaré. Quizá. Pero nunca me respetaste. Abrí la puerta, y antes de salir añadí, y eso siempre cuesta más caro. Cuando salí del edificio, el sol seguía brillando como si nada hubiera pasado. Respiré profundo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Todo quedó registrado. Si quieren pelearlo, están en problemas. Sonreí. Miré el cielo unos segundos. Y por primera vez en semanas sentí algo que no era rabia. Era libertad. Porque al final no me habían robado la boda. Me habían mostrado exactamente quiénes eran. Y esa verdad vale más que cualquier matrimonio.